Voy a intentar que no se me note que estoy nervioso, pero la verdad es que estoy cagao porque, bueno, primero de todo, buena tarde, buenas tardes, todas, todes. Em, yo me llamo Youssef Ouled, soy periodista y me dedico sobre todo a la investigación del antirracismo, de las consecuencias del racismo. También soy militante antirracista. Entonces, como sé que lleváis varias mesas y no quiero daros la turra y con esto, a mí me contactó Ana y me dijo que tenía que hacer alguna conferencia sobre toda la islamofobia que está habiendo y los discursos racistas, antimusulmanes que está habiendo bueno, pues iba a decir en todo el Estado español, pero en realidad no. Creo que la islamofobia ahora mismo es la punta de lanza de la ultraderecha a nivel global y es el enemigo por antonomasia de los valores superiores occidentales. Entonces ella me pidió que hiciera una conferencia y que tocara ciertas cosas, pero no le he hecho nada de caso y como luego vi en la agenda que hablaba de 6:10 a 6:30, menos mal que no le hice caso, porque en 20 minutos ya son las 5:10, con eso, perdón, eran las 4:10, ya son las 5:10 creo, o sea que tampoco... Bueno, la cosa es que eh, mm, yo me dedico sobre todo a la investigación, como he dicho, también soy periodista, pero me dedico a la investigación y trabajo cosas muy duras y muy aburridas y muy serias, y este año estoy haciendo otras cosas más artísticas. Estoy escribiendo mucho, cosa que me pone muy feliz, pero me hace más pobre todavía y me lo dificulta todo, pero como me han traído desde el reino de España para que os dé la turra aquí, unos pocos minutos, me he permitido escribir algo. Es la primera vez que hago esto y lo voy a repetir porque si cometo errores no me lo vais a echar en cara. Y he escrito algo que me he intentado memorizar y que voy a intentar hacer sin leerlo. Lo voy a intentar, otra cosa es que me salga. Entonces, bueno, como le estoy dando mucho a la vena artística y también me dedico a escribir, he escrito, yo no diría que ni prosa ni poesía, porque en algún momento lo he hecho y hay gente que le ha gustado, a mi familia no, pero bueno, he escrito algo y quería compartirlo con vosotros. Pero sí que es verdad que me gustaría decir alguna cosa de respecto a la turra, y es que todos estos días, bueno, en los medios de comunicación no va a ser posible, porque en los medios de comunicación se habla de racismo sin nosotros. Siempre tienes un montón de señores y señoras blancas hablando de racismo desde la distancia y muchas veces, cosa que duele más, desde la falta de conocimiento, ¿no? Entonces te hablan de xenofobia, a lo mejor, cuando no es xenofobia, sino que es una cuestión puramente racial. Y eso es un poco lo que está pasando también con el tema de la islamofobia, y que creo que en el Estado español, para ser uno de los estados, nación, países, reinos, como se les quiera llamar, con más tradición islamófoba, se sabe muy poco de la islamofobia, ¿no? Y todos estos días, pues por ejemplo, hablando de islamofobia, pues quienes nos dedicamos a esto, hablamos de racismo antimusulmán, pero nos dicen que no es una forma, que no es una forma de racismo. Pero sí, sobre esto me gustaría decir que sí, que la islamofobia es racismo, que el problema está en cómo en este país entendemos el racismo y que es una cosa que asociamos mucho a los marcadores de la piel, al color, pero que justamente en el Estado español, hace ya muchos siglos, hace 5 siglos, hay un grupo de población a la que se la racializó la inferioridad humana y que esos son los musulmanes, también a los judíos, ¿no? Y que el racismo no solo opera con marcadores de la piel, sino que, pues en este caso concreto, lo que era inferior y lo que era justificable de ser expulsable, aniquilable, etcétera, etcétera, era la identidad religiosa, ¿no? Que fue racializada. Esto me parece importante contarlo, ¿no? Pero bueno, como decía, no es sobre esto sobre lo que iba a hablar, aunque al final lo he hecho, sino que quería, pues, bueno, voy a intentarlo, a ver qué tal me sale. Ay, bueno, vamos allá.
Al final, yo siento que todo se reduce a una cuestión de etiquetas, ¿vale? Etiquetas, como si fuéramos casillas que hay que ir rellenando en un formulario. Algunas, nacéis con la etiqueta correcta, ¿no? Que es una etiqueta que absuelve, es una etiqueta que justifica, es una etiqueta que convierte errores, actos, en errores, que convierte errores en cosas que pasan. Sin embargo, nosotros no. Nosotros nacemos con otras etiquetas. Etiquetas que consideramos equivocadas, obviamente. Etiquetas que no preguntan. Etiquetas que no nos dejan responder. Etiquetas que no necesitan pruebas. Porque en esa conversación nosotros ya hemos sido prejuzgados incluso antes de que nos escuchéis. Porque nosotros, y hablo de nosotros intencionadamente, somos los que encajamos en la sospecha. Porque si nos miran es porque hay evidencias. Porque si nos vigilan es por prevención. Y porque si nos paran es porque algo habremos hecho. De hecho, podríamos quedarnos quietos, podríamos no movernos, no hablar, no respirar, no pestañear, y estoy seguro de que alguna diría, ¿ves? Es sospechoso. Porque todo legitima, ¿no? A nosotros no se nos concede el beneficio de la duda. Todo confirma. Porque en realidad no va de lo que hacemos, va de lo que representamos, ¿no? Y al final nosotros somos bárbaros. Y lo digo de manera intencionada. Pero hay una cosa que no se espera y que incomoda. Y es que algunos bárbaros hemos cogido el micrófono. Y algunos bárbaros hemos tomado, como decían, el verbo. Y aunque somos radicales, aunque somos violentos, aunque somos más machistas que todos los demás, aunque somos más homófobos que todos los demás, aunque somos más incivilizados, también hablamos. Somos bárbaros, somos árabes, somos bereberes, somos moros, a fin de cuentas, somos negros, somos gitanos, somos extranjeros, somos ilegales, somos sin papeles, somos musulmanes. Por cierto, musulmán el que no vote. ¿Os suena? Yo creo que sí os suena. Y de hecho, voy a decir algo polémico. Estoy seguro que alguno y alguna de vosotras lo ha pensado, lo ha tarareado, de forma inconsciente seguro. Alguno o alguna lo ha cantado y alguno o alguna lo ha saltado. Pero hay una cosa que hemos hecho todos, y ha sido normalizarlo. Porque no hemos llegado hasta aquí de la nada. No hemos llegado aquí a base de hechos puntuales. Hay una historia que nos trae hasta aquí. Nosotros somos el chivo expiatorio de siempre. Europa no es musulmana, lo decía Edward Said. Nosotros somos el enemigo necesario. Somos el que hace que todo lo demás funcione. Somos los que hacen que tú te sientas seguro. Somos los que hacen que tú no mires hacia arriba. Somos los que hacen que no señales a quien de verdad te oprime. Ese que nos está recortando los derechos de todos y de todas. Ese que nos está exprimiendo y que nos está explotando a diario. Pero que sin embargo te señala a mí y te dice, el enemigo es él. Y en el fondo tú respiras, suspiras y piensas, menos mal, que no soy yo, ¿no? Pero claro, los bárbaros somos nosotros.
Pues me temo que no. La barbarie es esa forma en la que se nos ha construido y es esa forma en la que también se ha construido ese pacto silencioso. Ese pacto en el que vosotros ganáis, en el que tú ganas cuando nosotros perdemos. Lo bárbaro, como decía, es la forma en la que te han enseñado a mirarnos. Y a veces lo pienso, cuando muchas veces decaímos, que deberíamos hacer lo que se espera de nosotros, que deberíamos agachar la cabeza, que deberíamos hablar más bajito, que deberíamos sonreír siempre y agradecer siempre. A fin de cuentas estamos aquí, ¿no? Que deberíamos pedir permiso por existir, básicamente, pero no. Porque como decía, hay bárbaros que hemos tomado el verbo. Y hemos tomado el verbo no porque se nos conceda, estamos más guapos callados. No porque se nos dé voz, sino porque estamos cansados de que se nos nombre y se nos describa. Y hemos tomado el verbo porque queremos nombrarnos, porque queremos describirnos y porque queremos existir en dignidad. Porque callar no sirvió nunca. Y callar no fue una opción. Callar ha sido siempre una norma. Porque además, como bárbaros, cuando hemos estado callados, nos decían que éramos un problema. Cuando hablamos, nos dicen que somos un problema. Pues hablemos. Si vamos a ser un problema igualmente, ¿no? Hablemos, nombrémonos, describámonos para existir dignamente. Porque además, y soy consciente de que este es un mecanismo de esta política, hemos sido dóciles, somos dóciles, se nos disciplina. Pero es que cuando somos dóciles tampoco se nos escucha, ni tampoco cuando hablamos bien el idioma, ni tampoco cuando hablamos correctamente, ni tampoco cuando hablamos suavemente, ni tampoco cuando nos adaptamos. La cosa es que nunca se escucha. Así que si no nos van a escuchar, pues por lo menos nos tendrán que oír. Y no es verdad que no se pueda ver más allá, es que no se quiere ver más allá. Así que yo os pido que miréis, pero que miréis de verdad, que veáis, que os quitéis esa venda, porque en el fondo yo sé que esa venda tiene que ver con una culpa, tiene que ver con una culpa que cargáis sobre nuestras espaldas, y tiene que ver con una culpa histórica, propia, que no se quiere mirar. Pero la culpa no me interesa, no nos interesa, porque la culpa desmoraliza, la culpa paraliza, la culpa desmoviliza. Si queréis agarrar una emoción, un sentimiento, agarraos a la rabia, porque es normal estar rabiosos en este sistema, con todo lo que está pasando, por no hablar de las injusticias y de las opresiones que vivimos. Porque la rabia nos enciende, a mí me enciende. Y la rabia, cuando me enciende, me empuja a actuar. Y la rabia moviliza, no cualquier rabia. Esa rabia hay que organizarla. Organicemos la rabia. Porque estamos cansados de tener que demostrar. Porque tampoco sirve. Porque en realidad el proceso de prejuzgar ya se ha producido. Aunque demostremos, ¿no? Y porque esto no va de moral. Esto no va de que no nos conozcáis. Basta de hacer campañas para conocernos. Llevamos aquí siglos. Nos conocéis, nos conocemos. Esto no va de ignorancia, de desconocimiento. Esto es político. Se nos ha construido como sujetos insensibles, como salvajes, como personas que no sienten, que no padecen, como personas que no se enamoran, que no sienten amor, que no sienten tristeza, que no sienten miedo. Pero no es así. Somos personas bellas, somos personas valiosas y somos personas que sentimos como todos y queremos existir
no de la forma en la que se nos permite existir. No queremos reconocimiento, queremos existir como somos. Y sabemos que somos necesarios, nos lo repiten desde todos los aspectos políticos, sobre todo desde nuestros aliados. Sabemos que somos necesarios. Unos nos quieren para llenar la España despoblada, otros nos quieren como mano de obra barata, unos nos quieren como titulares, como amenaza, como problema. Pero al fin de cuentas, todos son términos y palabras tan pequeñas, pero que sirven y han servido para encerrar vidas enteras. Términos que se han repetido tantas veces que ya no se limitan a ser simples discursos. Ahora son verdades, o más bien racionalidad occidental. Pero como decía, sentimos. Y como sentimos, también vemos cosas que otros no ven. Y nombramos violencias que otros no nombran. Estoy hablando de la sobreexplotación, estoy hablando de la estigmatización, de la criminalización, de la exclusión. Y estoy hablando de la brutalidad. Y también hablo de muerte. Estoy hablando de violencias que marcan nuestros cuerpos. Estoy hablando, en definitiva, de violencias que ordenan nuestras vidas. Pero no solo eso, sino que deciden nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Porque fuimos niños, pero no infancias, menas. Porque fuimos y somos expedientes y no personas. Porque somos peligros y no seres humanos. Hemos sido vigilados, clasificados y gestionados. Y aún así nos dicen, tranquilos, no os alteréis, no incomodéis. Pero es que yo siento que tenemos que incomodar. Porque cuando se incomoda es cuando se entiende. Y cuando nos dicen que incomodamos, sabemos que lo estamos haciendo bien. Y como somos bárbaros y cogemos el verbo y queremos hablar, vamos a hacerlo. Pero no para justificar nuestra existencia. No para que se nos acepte. Sino simple y llanamente hablamos porque queremos dejar de ser el relato de otros. Y esto no es un error. Esto no es puntual. Como decía, esto es político. Y todo esto que os he contado son consecuencias. Y como consecuencias se pueden combatir. Pero hay que apuntar a la raíz. Entonces yo os invito a todos y a todas, después de todo lo que hemos escuchado, se ha hablado muchísimo de narrativas, se ha hablado mucho de discursos. Yo os invito a coger todos estos conceptos, a que los penséis y a que les deis una vuelta. Porque igual que han sido construidos, todos estos conceptos se pueden vaciar de contenido, se pueden romper y se pueden reconfigurar. Porque solo entonces y solo desde ahí se puede construir un nosotros más amplio. Porque solo desde ahí se puede construir un todos donde quepan todas las historias y todas las luchas. Pero no desde fuera, desde aquí, desde ahí y desde ahora. Muchas gracias.